y qué bueno que nos podamos seguir sustentando por la palabra a través de momentos en los cuales posiblemente los que no conocen al Señor están en duda, están en zozobra. El día de ahora, como se puede ver ahí en el título, vamos a eh, hablar sobre el amor de Dios, otro de los atributos, como mencionaba bien el pastor Marcelo el día de ayer, las perfecciones de Dios, pues precisamente son esas cosas, son perfecciones, son atributos, elementos por los medios de los cuales estudiamos a Dios, que en Él se encuentra en grado perfecto. Vamos a... Ok, ¿estamos? Ok, muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito vamos a hablar del amor de Dios el día de ahora. Igual al final vamos a dar espacio para respuestas. Y quisiera empezar con una oración. Y esa oración es una de hecho que está en la Biblia. Y me permito leerla. Pablo ora para que Dios conceda algo a los efesios, y lo leo en el capítulo 3, versículo 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias, Dios, por que nos das el privilegio de reunirnos alrededor de tu palabra. Gracias porque, aunque allá afuera existe duda, existe zozobra, existe queja, Señor, nosotros decidimos creer lo que tu palabra dice, que estamos en tu mano, que nadie nos va a arrebatar de ella, y que nuestra vida no depende de cualquier circunstancia, sino que depende de tu soberanía y tu providencia. Te rogamos, así como el apóstol Pablo oraba por los efesios, Señor, que podamos este día ver y con unos ojos espirituales que han sido abiertos por medio de tu palabra. Que el día de ahora, Señor, podamos comprender juntos lo ancho, lo profundo, lo alto, lo grande que es tu amor, y que así podamos profundizar cada vez más en una relación contigo para glorificarte con nuestras vidas y compartir tu evangelio de tus buenas nuevas a todos aquellos con quien nos enfrentemos, o todo aquel con quien nos encontremos aún en esta cuarentena por vías virtuales. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, Eh, cuando hablamos del amor de Dios, obviamente es un tema que uno se imagina, bueno, qué bonito y qué confortante es este amor, pero posiblemente nos quedamos a un nivel superficial. Es mi intención el día de ahora, por medio del Espíritu Santo, que podamos profundizar en lo mismo, podamos ir un nivel más allá y no nos quedemos únicamente a un nivel a la orilla de lo que el amor de Dios significa. La mayoría de personas, de hecho, si usted va a una iglesia, si usted incluso va afuera, por ejemplo, personas que no van a una iglesia y le pregunta si ellos creen que Dios les ama, la mayoría de personas le van a contestar que sí. De una u otra manera, para muchas personas, durante este tiempo les resulta terapéutico repetirse que Dios les ama, o que es un mantra entre personas que incluso no son creyentes. Hay muchos predicadores que lamentablemente durante ese tiempo se han dedicado a enseñar o a mandar mensajes positivos y decir: no te preocupes, Dios te ama, no te preocupes, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, no te preocupes, Dios es tu ayudador y él está contigo y te va a sacar. Y claro, en efecto, hay muchas cosas que son verídicas de la Biblia, pero más allá de eso hay que ver que el amor de Dios no está exento o no está separado de una circunstancia como esta. El amor de Dios no está ausente o no es de hecho un medio que nos preserva en esas circunstancias, sino que muchas veces es un mismo amor el que nos mete en esas circunstancias. Muchos de nosotros no conoceríamos a Dios si no fuese por circunstancias en las cuales nos hace pasar. Y eso no está ajeno a su amor, sino que ha hecho su mismo amor el que ha causado esas cosas. El problema es que
Los mismos cristianos evangélicos son los que se han encargado de tergiversar la doctrina del amor de Dios, porque han hecho o han abaratado la doctrina del amor de Dios. Hubo un tiempo, hermano, en el cual había que predicar del amor de Dios para que la gente recordase que a Dios les amaba, porque ellos solamente tenían presente la justicia de Dios, porque ellos veían a Dios como un Dios temible y como la Biblia lo presenta, como un Dios justo, como un juez recto. Y había que recordar que el amor de Dios también era aquello que entraba en conjugación con todo esto y que en la persona de Jesucristo, para los creyentes, daba una visión completa. Ahora es al revés. Lamentablemente el cristiano evangélico ha hecho a Dios un Dios en el alcahueto, un Dios que ama a todo mundo, a un Dios hippie, de hecho, que es todo amor y paz, que todo es amor y es un Dios de peluche, es un Dios que no condena a nadie porque ama a todo mundo, un Dios que deja pasar todas las cosas, o un Dios que puede pasar por alto cualquier cosa porque Él es completamente amor. Y por eso es mi intención que podamos estudiar ahora qué realmente significa el amor de Dios. De hecho, el mundo ahora no tiene mucha diferencia con la iglesia porque tienen a un Dios con un amor universal, es decir, que Dios ama a todo el mundo, que no hay distinción entre una persona que, por ejemplo, practica una religión hinduista, una persona que practica una religión animista, una religión idólatra, de todo, y un cristiano, porque como Dios ama a todo el mundo de diferentes maneras, entonces no hay problema. De hecho, sos religioso y sos falto de amor si tú le llevas a las personas a la verdad de la Biblia. El cristiano evangélico de ahora acusa de falto de amor, de desamorado a aquel que proclama la verdad de Dios. Y por eso es necesario recordar y estar bien cimentados en qué es lo que realmente la Biblia dice acerca del amor de Dios. Mire, el mundo fácilmente acepta que Dios le diga, que usted le diga que Dios es amor. Claro, cualquiera se lo va a aceptar porque ¿a quién le va a afectar o a quién le va a costar aceptar la idea, va a haber redundancia, de que Dios le ama? A cualquiera le va a gustar que le digan, mira, Dios te ama. Y a veces va seguido por la siguiente frase falaz que le dicen, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Claro, a cualquiera le va a gustar, o sea, nadie va a decir, no, 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 yo no quiero ese plan maravilloso. Pero ¿qué pasa si ese plan maravilloso pasa por sufrir en esa tierra para que la gloria de Cristo se vea reflejada en esa vida? Ahí ya el plan ya no nos gusta mucho. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ya se enseña, mira, bueno, mira, Dios te ama, pero Él también es un Dios recto, es un Dios justo, y Él justamente va a condenar a aquel que no se arrepienta de su vida de pecado? Ahí ya no mucho. Entonces, separamos a Dios y lo dejamos como un ser que es todo amor, es un peluchito, es un hippie que no tiene ningún tipo de objeción al pecado. Por tanto, entonces ya no es Dios el que adoramos, ya nos hacemos un Dios a nuestra imagen. De hecho, cuando hacemos de Dios un Dios solamente amor y que no muestra otros atributos, como hablaba hace poco el pastor Marcelo de su ira, por ejemplo, como hablaba yo esta semana, que el sábado, hablando de la justicia de Dios, un Dios que es inmutable, un Dios que es recto. Entonces lo que estamos hablando es un Dios que no es el de la Biblia, por tanto nos hemos formado un ídolo. En lugar de adorar a un Dios que es perfectamente amor, a un Dios que es perfectamente santo, perfectamente glorioso y justo, lo que estamos haciendo es reconfigurando ese Dios y haciéndolo una imagen que nos agrada a nosotros. Y eso la Biblia no le llama otra cosa más que idolatría. El tergiversar o el exagerar el amor de Dios. Me refiero a exagerar en cuanto a ponerlo de una forma independiente por encima de los demás atributos de Dios, es de hecho idolatría. Hablemos entonces de qué es amor. Yo obviamente siempre busco la definición del diccionario porque es importante saber qué es lo que el mundo cree. Si yo voy a Google, bueno, si usted ahorita va a Google y busca qué es amor, lo que la Biblia no, lo que el diccionario le va a decir es que el amor es el sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Interesante, porque la cultura de Hollywood en la que vivimos ahora ha afectado muy, muy gravemente cómo nosotros concebimos el amor. Ahora se confunde el amor con gestos románticos o gestos heroicos.
pero no alcanzan realmente a descubrir qué es todo lo que la Biblia dice acerca del amor. De hecho, se ha sobre romantizado el amor y se ha entonces dejado de lado el concepto bíblico. De hecho, el concepto del diccionario no está tan alejado de la verdad bíblica, pero hay que darle ciertos matices que voy a explicar en un momento. Y recuerde esto, es un vivo afecto o inclinación hacia una persona a la que se le desea todo lo bueno. Mantenga eso en su mente. Antes de entrar a la definición realmente de qué es amor, quisiera hablar un poquito de qué no es amor. Son cosas que pensamos que son amor, pero no lo son. En primer lugar, el amor no es una emoción fugaz, sujeta al momento. ¿Cuántos hay que, bueno, de hecho mi esposa es psicóloga y me cuenta, por ejemplo, que si dos personas pasan una aventura juntas, es posible que se genere ciertas sustancias químicas en sus cerebros que van a hacerles pensar que hay una atracción y que de repente esas personas van a acabar juntas. La emoción no es amor. Es decir, algo que solamente está basado en una emoción temporal, pasajera, no es amor. No solamente en las relaciones románticas, sino que también en la amistad. ¿Cuántas amistades hay como, hey, te amo, brother? No, sí, vos sos, te amo, mi hermano, en la iglesia. No, yo los amo mi iglesia. Pero cuando hay un desencuentro o hay un problema, realmente se muestra que no hay amor, sino que hay únicamente una relación de codependencia, una relación de dependencia en la cual egoístamente busco mi bien. Cuando esa persona ya no representa un beneficio para mí, o cuando ya me dicen algo que no me gusta y no me siento aceptado con mi pecado, entonces ya no amo. Entonces ya no me siento bien. Entonces incluso yo acuso y digo, es que ahí no aman, cuando realmente lo están haciendo, porque tu visión de amor es una emoción. Hay muchas personas que se emocionan cuando llegan a una iglesia nueva y dicen, no, sí, que me siento alegre porque aquí me aman y todo, pero cuando ya llega el punto en el cual la iglesia cumple su función, que es disciplinar, ya no lo vemos como amor. Entonces, en primer lugar, el amor no es una emoción fugaz. El amor no es algo sujeto a las circunstancias. Si de hecho tú amas con base a cómo te sentís, entonces no es amor. Aquí me permito hablar un poco sobre la relación matrimonial. Yo estoy seguro que mi esposa me ama, no porque ella me lo demuestra de una forma emocional todos los días, sino que ella permanece conmigo aún en los momentos que yo sé y estoy consciente que ella no siente amarme, porque ella, y ahí de hecho hay un error decir sentir amar. Hay días en los cuales yo sé que es muy difícil mostrarme amor. Hay días en los cuales yo hago imposible que se me ame, siendo egoísta, estando de mal humor, reclamando lo mío. Y ahí es donde realmente se muestra si ella me ama o no. Y viceversa, si yo la amo a ella, porque no estoy basando el que yo la amo y el decir que yo la amo a ella en que ella se haya merecido o que yo sienta, bueno, hoy me cocinó súper rico, hoy me trajo algo, hoy me puso algo para que yo viera mi programa, hoy ella se encargó del niño para que yo descansara. Bueno, entonces ya hizo méritos, por tanto siento la emoción de amarla y le digo te amo. Pero ¿qué pasa aquellos días en los cuales ni ella ni yo nos aguantamos? Entonces no nos amamos. Al contrario, es ahí que se muestra realmente si nos amamos, porque no hay una emoción que nos mueva, para la redundancia, emocionalmente a eso. No sé si me doy a entender y espero que lo hagan, si no lo dejamos al final. Que el amor de Dios, como vamos a ver, no es una emoción, lo voy a explicar en un momento. De hecho, el amor tampoco es una pasión desenfrenada. Muchas veces te amo realmente es, me quiero acostar contigo. No es amor. Lo que se ve en las películas de te amo y tienen 2 semanas de haberse conocido porque están en una relación ilícita, eso realmente no es amor. Sí, puede haber sentimientos afectivos, puede haber sentimientos de aprecio, pero bíblicamente no es amor. Una relación de fornicación, una relación de adulterio, no es amor porque no está con base en lo que la palabra de Dios dice. La Biblia tampoco dice que el amor sea aceptación incondicional o mentiras piadosas o tolerancia al pecado. Hay gente que reclama, bueno, que aquí en esa iglesia no me aman, o sabes que te amamos y te aceptamos como sos. Pues lamentablemente, hermano, eso es una versión no bíblica del amor. De hecho, no es amor. Al contrario, es sonreírle a usted y decirle, hey, te amamos mientras te mando al infierno porque no te confronto tu pecado.
El amor no es una aceptación universal de tu pecado, ni es tampoco tolerancia al mismo. Tolerancia se refiere en cuanto, bueno, por ejemplo, bueno, este hermano tiene un problema claro de ira, este hermano tiene un problema claro de arrogancia. Obviamente todos tenemos problemas de pecado, todos pecamos y tenemos pecado en nosotros, pero si yo amo a alguien y yo digo, bueno, sí, se lo voy a aguantar y no le voy a decir nada, eso no es amar, eso es ser cobarde. Eso es ser egoísta y eso es querer guardarme a mí mismo de modo de no caerle mal a esa persona, porque cuando uno habla y confronta a alguien, claro que existe el riesgo. Hay personas a las cuales uno confronta y en lugar de, aunque lo haga correctamente, esa persona en lugar de aceptarlo y ver que uno le está amando a través de hacerlo, lo toma personal. Pero obviamente usted sabe lo que la Biblia dice. La Biblia dice que si tú corriges al necio, pues te va a aborrecer. Si tú corriges al sabio, te va a amar más. Pero el amor entonces no es aceptar. Si usted ama a alguien, no sea alcahueto o no viva asolapando los pecados de esa persona. Al contrario, llévelo a que se adapte a la norma bíblica y vamos a ver un momento por qué. Miren, en resumidas cuentas, y no quiero saltarme al otro punto, ya hablamos un poquito de qué es o qué no es amar. Si yo le digo a alguien que le amo, significa que yo soy dispuesto a mostrar el carácter de Dios en la Biblia a esa persona en mi relación con él o con ella. Lo repito, si yo le digo a alguien que le amo, si yo digo que amo a mi iglesia, si yo digo que amo a mis autoridades, amo a mis hermanos, amo a mi esposa, a mis hijos, a mis compañeros, significa que entonces yo he comprendido y estoy dispuesto a mostrar el carácter y los atributos de Dios, su santidad en mi relación con esa persona. Entonces, ¿qué es amor bíblicamente definido? Ahora sí entramos a qué es lo que la Biblia nos dice que es el amor. Mire que yo aquí lo he sacado de lo que dice el pastor John MacArthur en su teología sistemática. Dice, hablemos teológicamente hablando, el amor de Dios o el perfecto amor de Dios se define como su determinación. Dios está determinado a dar de sí mismo, a sí mismo y a otros. Es su afecto por sí mismo y su pueblo. Lo repito, es su determinación a dar de sí mismo y a otros. Es decir, que cuando Dios ama, cuando Él muestra su amor, Él da de sí mismo a tanto a Él, a sí mismo la Trinidad, pero también a otros que recibimos de su amor, es decir, la humanidad, su pueblo. Por tanto, el amor de Dios es su determinación a darle a usted de Él. Lo repito, el amor de Dios es la determinación que Él tiene de darle a usted de Él. Si usted quiere que Dios le ame, si usted busca que Dios le muestre su amor, Él lo va a hacer entonces dándole a usted más de sí mismo. Debemos entender acá algo, que aquí habla obviamente de afecto. Cuando usted y yo nos enamoramos, obviamente somos un poquito, nos afectamos un poco mentalmente, ¿verdad? Cuando yo conocí a mi esposa, aunque yo ya era un hombre ya de una edad un poquito, no quiero decir avanzada, pero tenía mis casi 30 años, yo me ponía nervioso. O sea, no lograba hablar con ella más de 2 minutos. Como, qué lindo. No, de verdad, me ponía nervioso. Me iba, me inventaba cualquier zafe y me iba. ¿Por qué? Porque el sentimiento que tenía, ese nerviosismo me afectaba. Obviamente el afecto que yo tenía por ella me nublaba la mente. Muchas veces cuando desarrollamos afectos por algo o por alguien, pues nos nubla la mente, nos nubla la forma de pensar. No pensamos de la mejor manera. De hecho, y aquí lo aprovecho también que habla lo que me cuenta mi esposa. ¿Sabe usted por qué los adolescentes se enamoran tan yuca? Porque todavía no se les ha desarrollado cierta parte de su cerebro que les ayuda a pensar de mejor forma, una forma más clara. El afecto o las emociones afectivas tienden a llevarnos de una forma demasiado descontrolada. Pero en el caso de Dios no ocurre así. Por ejemplo, y yo sé que nos ha pasado muchas veces, puede que alguna vez usted se haya enojado y ese enojo le ha llevado a decir o a hacer algo que después se arrepiente.
Por ejemplo, le cae un correo en el trabajo y una persona que le cae mal hace o escribe algo que a usted no le agrada. Viene a usted y contesta de una forma negativa y después se arrepiente, a ver si puede recuperar el correo, pero no puede, ya la regó. Esa emoción le controló a usted. Puede que en la tristeza usted haya decidido hacer algo que no era correcto. Entonces, esas emociones afectivas hay que recordar que en Dios no son pasiones como usted y yo las sentimos, sino que son de hecho principios por los cuales Él expresa sus disposiciones santas. Entonces, cuando Dios ama, Él no es porque sienta esa emoción descontrolada. Sí, obviamente hay una emoción en Dios, pero de una forma santa y perfecta y de una forma que no es pecaminosa, sino que siempre va de la mano con su gloria. De hecho, vamos a ver de eso más adelante. Hay que recordar que la esencia misma de Dios es el amor. Primera carta de Juan 4:8 lo dice, que obviamente el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor, es su esencia. Él no puede no amar. Recuerde esto, Él no puede no amar. Él constantemente está determinado a dar de sí mismo y de sí mismo, ¿se acuerdan lo que leímos al principio? Que la definición del diccionario era dar siempre lo bueno. Lo bueno es Dios. No hay nada mejor que Dios en nuestra vida. Si Él da a nosotros de Él mismo, entonces Él está dándole a usted lo bueno. Ahora, lo bueno de Dios no es siempre lo que es bueno para nosotros. No espere usted, por ejemplo, que Dios le dé lo bueno, significa que Él le va a hacer que le caigan un montón de bendiciones materiales. De hecho, un cristiano centrado en lo material, un cristiano que vive centrado y pensando únicamente en lo material, no es posiblemente un cristiano maduro. Es un cristiano que no ha entendido que lo bueno es lo que viene de Dios. Y si Dios ha decidido mandar escasez a su vida, es para su bien. Si Dios ha decidido mandar disciplina a su vida, es para su bien, porque recuerde que Él va a dar de sí mismo y siempre va a dar lo bueno. Y si Él ha dado eso a su vida, entonces es lo bueno y es lo mejor que le puede estar pasando a usted. Si usted está alineado a la voluntad de Dios, está cumpliendo su palabra, está cumpliendo lo que Él le manda y aún así está sufriendo por su nombre, no se preocupe, usted está en la mejor situación que puede estar, aunque materialmente esté mal, aunque tal vez laboralmente esté mal, pero de cara a la eternidad es en el mejor lugar que puede estar. Ahora, hay que ver tres cosas que la Biblia habla y lo vamos a ver rápidamente porque el tiempo se me puede, uy Dios, ya llevo un buen rato. Hay tres cosas que tenemos que ver acerca del amor de Dios, bíblicamente hablando. En primer lugar, es que el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. El amor de Dios se refleja de una forma perfecta en la Trinidad. Muchas veces pensamos y dicen, bueno, es que miren, Dios creó a la humanidad porque Él amaba tanto, se desbordaban tanto en su amor que Él necesitaba crear a alguien a quien amar. Falso. Eso es algo antropocéntrico. Eso es algo que lo coloca a usted y a mí, al hombre, lo coloca en el centro del plan de Dios y no es así. Dios estaba perfectamente en armonía consigo mismo. No sé si usted en esta cuarentena ya le pasó que se enoja con usted mismo, se quiere dar duro con usted mismo, pues a Dios no le pasa eso. Dios está en perfecta armonía consigo mismo y Él se ama a sí mismo. Uy, qué ególatra Dios. No, mire, si usted fuera tan perfecto como Él es, usted se podría amar perfectamente a usted mismo sin problema de ser ególatra. Dios tiene el derecho en su santidad de amarse a sí mismo porque Él es perfecto. Entonces, el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Juan 14:31 dice, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Es decir, Cristo cumplía la voluntad del Padre y demostraba así que Él ama al Padre. Pero también hay que ver que el Padre ama al Hijo. Juan 17:23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. De hecho, mire qué perfecto esto, que por este amor que el Padre le muestra al Hijo, el Padre ha determinado que se honre al Hijo como honran al Padre. Juan 5:23 dice, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Dios ha determinado, por amor a su Hijo, que Él sea honrado, así como el Padre es honrado. Si usted ama a Dios, debe honrar a Cristo por lo que Él es, el Hijo de Dios y el Señor de todo lo que ha sido creado.
Recordemos entonces que, primer aspecto, el padre ama al hijo y el hijo ama al padre. En segundo lugar, hay que ver también en la Biblia que hay un amor general de Dios hacia todo lo que Él ha creado. Eso incluye a los no creyentes. Ya vamos a entrar a ese tema, no se complica un poco todavía, pero sí hay que entender que Dios muestra un amor general para todos. Mateo 6:26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Aquí no se ocupa la palabra amor, pero se implica: ¿no sois vosotros de mucho más valor que ellas? Es decir, miren, si el Padre muestra amor por un pajarito que se puede matar el solo estrellándose en la puerta de vidrio de mi casa, ¿cómo no va a amar a seres humanos que reflejan su imagen? Ojo, es un amor general. ¿En qué sentido? Bueno, si llueve y está un creyente y un no creyente, la lluvia le cae a ambos. Si hay un aire rico, o si hay un buen clima, o si hay un paisaje bonito, pues eso lo pueden disfrutar de igual forma tanto el creyente como el no creyente. Es parte de su gracia general. Dios obviamente permite, por ejemplo, que el no creyente trabaje y pueda también sobrevivir. Permite que disfruten ciertas cosas como muestra de su gracia. Como esto, obviamente, porque Dios no puede no amar, porque es su esencia. Ya vamos a hablar entonces más adelante de qué pasa en caso de las personas que se pierden. Ahora, último o tercer punto, es que Dios ama. Hablamos, en primer lugar, que Dios ama, que el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Hablamos de que hay un amor general de Dios hacia toda la creación, pero también hay que ver que Dios ama especial y particularmente a los elegidos. La Biblia dice en Efesios 2:4: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Es decir, Dios ama de forma tan particular, Dios ama de una forma tan profunda, una forma particular a los elegidos, que les dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. Eso es el amor más profundo que Dios muestra, porque obviamente está muerto, no puede agradar a Dios de ninguna forma, y es en esa condición que Dios muestra su amor, dando vida para que vengamos a Cristo. Obviamente es una forma particular a cada creyente, pero también muestra ese amor de una forma colectiva o corporativa en la iglesia. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. El amor particular de Dios se muestra de forma individual en la salvación, pero también de forma corporativa en la iglesia. Hablemos entonces ahora de cómo se ve el amor de Dios en la Biblia. Miren, si usted le pregunta a la mayoría de cristianos que posiblemente han estudiado Biblia, le van a decir: sí, mira, la Biblia habla en amor de tres formas. Vaya, habla del amor eros, que es el amor sexual. La Biblia habla de amor, el amor erótico también, eros. La Biblia habla de fileo, que es el amor, pues tal vez más de amigos, de emocional, amistad y todo lo demás. Y habla del amor ágape, porque el amor ágape es el amor de Dios. Sin embargo, hay que entender que en la Biblia estos términos no son tan exclusivos. De hecho, si usted, por ejemplo, va a Juan 5:20, no lo vamos a leer ahorita por tiempo, pero si usted va ahorita a Juan 5:20 y lo busque en griego, o lo busque en un interlineal que dice, puede la palabra en griego, ahí habla del amor que el Padre tiene por el Hijo. Y la palabra que se ocupa no es ágape o agapao, se ocupa la palabra fileo. O sea que el Padre ve a Cristo como un chero. No, lo que le quiero decir es que cada palabra hay que verla en su contexto. No siempre que se habla de ágape es el amor, únicamente el amor de Dios, sino que también se ocupan palabras de diferentes se ocupan de una forma intercambiable para expresar diferentes cosas según el contexto. Es importante tomarlo en contexto. De hecho, siempre dicen que cada vez que se ocupa la palabra ágape, es cuando hablamos del amor desinteresado de Dios, pero no es cierto. Eso no es cierto, porque en muchas ocasiones se ocupa la palabra ágape y también su equivalente en el hebreo para hablar de un amor de hecho, un amor pasional o un amor erótico. Entonces, es siempre importante tomarlo en contexto. De hecho, por cierto, la palabra eros no aparece en el Nuevo Testamento, sí aparece su equivalente en el Antiguo Testamento. Se lo menciono porque
Más allá de ver qué palabra ocupa para qué cosa, tenemos que entender algo más importante, que el amor está ligado a la misma naturaleza de Dios, porque Dios es amor. Es decir, que cualquier manifestación verdadera de amor tiene que proceder de Dios. Si yo amo de una forma no procedente de Dios, si yo amo de una forma que no está alineado a lo que Dios dice, entonces mi amor es un amor fallido, imperfecto y también contaminado. Ahora quiero compartirle un tema teológico un poco profundo, porque es necesario entenderlo acá para que usted vea la profundidad del amor de Dios que muestra hacia los escogidos. Hablábamos en Juan 5:20, que como le mencionaba, dice, el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Vaya, mire, aquí dice que el Padre ama al Hijo y como un padre ama a su Hijo, le muestra lo que Él mismo hace. Yo espero algún día poderle mostrar a Andrés, mi hijo, aquellas cosas que yo sé hacer y ya empiezo con algunas cosas para que él las pueda replicar porque yo le amo y quiero que él disfrute esas cosas. Aquí obviamente está haciendo un ejemplo de una figura para que usted entienda que todo lo que el Padre hace, su carácter, sus atributos, se los muestra a Cristo, su plan profundo y eterno. El Padre ama tanto al Hijo que le muestra y le revela su plan, obviamente cuando está él ya acá encarnado, porque usted entiende que Cristo hizo desuso, no de una forma total, sino que él voluntariamente hizo desuso de sus atributos divinos mientras estaba acá, por tanto él estaba sometido a lo que el Padre le comunicaba. Entonces, el Padre le muestra todo lo que él mismo hace al Hijo y obras mayores que esas le mostrará para que os admiréis. Es decir, que el Padre ordena, envía, comisiona al Hijo y le muestra todo. Es decir, le muestra, mira, tú vas a este plan y le muestra el resultado que va a haber. El Hijo obedece y dice solamente lo que el Padre dice que el Hijo tiene que decir, hace solamente lo que el Padre dice que tiene que hacer, viene al mundo como el enviado y demuestra su amor al Padre por esa obediencia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Tiene una verdad muy profunda. Mira lo que dice Juan 15:9. Como el Padre me ama, es decir, que el Padre le mostró todo al Hijo, así también yo os he amado. Es decir, que el Hijo nos ha mostrado lo que el Padre le ha dado a conocer. El amor de Dios se muestra, hermano. Mire qué verdad más profunda, cuando el Hijo nos da a conocer lo que el Padre le ha dado. De hecho, por eso le dice Jesús a sus discípulos que ahora les llama amigos, porque les ha contado aquello. Ellos ya saben lo que Él les quería contar. Aclaro, la relación de amistad no es de ambos lados en ese caso, porque Él les llama a ellos amigos, pero ellos no le llaman a Jesús amigo, porque Él es su Señor, no su amigo. El Padre le da a conocer a Jesús su voluntad y por tanto entonces Cristo, como nos ama como el Padre le ha amado a Él, nos da a conocer a nosotros su voluntad. Y dice acá, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hay una verdad muy profunda acá, mi hermano. El amor de Dios se manifiesta en la comunicación que el Padre hace al Hijo de su voluntad y que el Hijo nos muestra a nosotros la voluntad del Padre para que la podamos cumplir. Usted antes de conocer al Señor, usted no conocía la voluntad de Él, pero ahora ya ha venido a una situación en su vida en la cual la verdad se le ha enseñado, el Evangelio le ha sido presentado, usted lo ha creído y ahora ya conoce la verdad de Dios, ya conoce su voluntad. Y ahora usted puede permanecer en ese amor, que es hacer la voluntad de aquel que le ha revelado ese amor a usted. La profundidad del amor de Dios es insondable, pero una de las cosas que más nos ha dado a conocer es que si permanecemos en su voluntad, si cumplimos sus mandamientos, permanecemos en su amor. Otra cosa que nos muestra Dios de su amor en la Biblia es que su amor es inmutable. De las cosas que nos pueden dar más seguridad es que su amor no va a cambiar. Mire, las parejas, aquellas parejas de adolescentes o incluso parejas adultas que son un gran amor y de repente usted leía que ponían como 50 fotos al día, de repente ya no ponen fotos.
y de repente ya no salen juntos. ¿Y qué pasó? Bueno, ya cortaron. Ese amor que, mira, tú sos el amor de mi vida y hasta que la muerte nos separa, aunque no están casados, mira, o sea, tú sos mi amor para siempre, de repente cambia porque ya hay algo que cambió, la emoción cesó. Ya hubo cosas que no se gustaron uno del otro y ya, como está fundamentado no solo en un amor bíblico, sino que un amor emocional, ese amor cambia. O ya, ahora ya no me gusta tanto. Hey, yo amo mi trabajo, pero como ahora mi jefe me habló mal, ya no lo amo tanto. Yo amo mi carro, pero como ahora me lo golpearon, ya no lo amo tanto. Se da cuenta como el amor humano es cambiante, pero el amor de Dios no es así. Juan 6:37 en adelante dice, claro, aquí no está hablando explícitamente de amor, pero mire qué interesante lo que dice. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esa es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo le resucitaré en el día final. Él le ha dicho a usted que nunca le va a soltar de su mano. Su amor no cambia. Si usted está seguro en el hueco de su mano, eso no va a cambiar más adelante. De hecho, amado hermano, escuche. Usted posiblemente conoció a Dios en una situación antes del coronavirus. Y usted se llegó a sentir seguro, ¿sí o no? ¿Por qué ahora se siente inseguro? ¿Quién ha cambiado? ¿Dios o usted? Dios ya sabía que esto iba a pasar en nuestras vidas antes de incluso llamarnos, antes de incluso salvarnos, antes de incluso que este mundo fuera creado. Por tanto, usted está igual de seguro en Él ahora, en medio de este relajo, que como estaba hace unos 30 días cuando no sabíamos de esto. Por tanto, su seguridad no depende de las circunstancias, depende que el amor de Él no cambia. El amor de Él no está sujeto a emociones. El amor de Él es eterno en Cristo Jesús. Y una última cosa que quiero mencionar acerca de cómo se muestra el amor de Dios en la Biblia, es que el amor de Dios está en perfecta armonía con sus demás atributos. Ya vamos a hablar de eso un poquito más en detalle, pero hay que entender que el amor de Dios, como le decía, no es que Él sea un hippie que ama a todo el mundo sin tomar en cuenta a los demás. De hecho, Él ama, pero no deja de ser, por ejemplo, recto. Él ama y muestra misericordia. Él ama y muestra gracia. Él ama, pero no deja de ser santo. De hecho, bueno, miren por favor lo que dice la Biblia en Isaías 48:9. Dice la Biblia, por amor a mi nombre contengo mi ira. Es decir, por amor a sí mismo, Dios mostrando su amor a sí mismo, a su nombre, Él está mostrando misericordia. Claro, la ira Él la va a manifestar, pero la contiene temporalmente por amor a su nombre, por amor a lo que van a decir de Él. Y para mi alabanza, es decir, para Él ser alabado, la reprimo contigo a fin de no destruirte. Ahí Dios muestra que Él está airado, que Él ha sido ofendido en su santidad por la pecaminosidad del pueblo, pero también muestra que por amor Él también muestra misericordia y retiene en su paciencia la ira que iba a estar sobre ellos. Por tanto, es importante que mantenga siempre en mente que sí, Dios es amor y es amor perfecto, pero Él no deja también de ser santo, de ser recto y de ser puro y de ser justo. Seguimos. Ok. Implicaciones del amor de Dios. En primer lugar, su amor implica que Él siempre va a actuar en coherencia con su amor hacia nosotros. Él no va un día a actuar solamente por ira sin recordar que Él le ama a usted. Pero si usted recuerda, hace un momento dijimos que el amor de Dios era que Él daba de sí mismo y daba lo bueno. Y lo que es bueno para usted posiblemente no es lo que Dios determina bueno. Ahora, ¿quién es el que tiene la razón? ¿Usted o Dios? Claramente Dios. No luche. No luche por redefinir lo que Dios llama bueno, sino que mejor ore porque su corazón sea alineado a lo que Él ama, a lo que Él llama bueno. Es decir, si aún las circunstancias donde parece que Él nos está perjudicando al quitarnos algo, al permitir que algo negativo llegue a nuestra vida, al permitir que pasemos escasez o que seamos limitados, al permitir que pasemos dolor o incluso al quitarnos la vida, debemos confiar que es Él en amor quien lo hace
si somos sus hijos. Debemos recordar siempre y mantener eso, que aunque posiblemente no lo veamos así, si Él incluso nos quita la vida, es en amor, que es lo mejor para nosotros. Que no lo entendemos, no lo tenemos que entender. Nuestro estrés, nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones, la falta de sueño que posiblemente estamos pasando, es cuando queremos humanizar a Dios y explicar sus designios en términos humanos, lo cual es imposible. Es como que usted quisiera ahorita dibujar una estrella en tamaño real, escapa su realidad, no quiera definir a Dios con términos humanos, pero sí recuerde y alábelo porque Él siempre actúa en coherencia con su amor hacia nosotros. Y en segundo lugar, aquí vamos a ocupar la Biblia bastante, espero que tenga Biblia a la mano. Escuche esto. Únicamente usted ama verdaderamente a menos que lo hagamos según Dios lo manda. En primer lugar, por ejemplo, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera carta de Juan, primera de Juan 4:19, dice lo siguiente. Eso ya lo sabemos de memoria, pero por cualquier cosa dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. El amor genuino de un cristiano, el amor genuino que un creyente puede mostrar es porque ha recibido primero el amor de Dios y ahora que tiene un amor real que mostrar hacia afuera. Un cristiano, una persona no creyente no puede amar con el amor de Dios porque no ha conocido el amor de Dios primero. Entonces, si usted muestra amor, que sea el amor de Dios. Y recuerde cómo Dios le ha amado a usted. En segundo lugar, amamos si obedecemos sus mandamientos. Eso lo leímos hace un momento, pero lo repito, bueno, en Juan 15, versículo 10. Juan 15, 10. Dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Dice usted que ama a Dios? Obedézcale. Dice usted que ama a sus hermanos, obedezca los mandamientos de Dios en cuanto a la relación de la iglesia. Dice usted que ama a su esposa, a su familia, obedezca entonces los mandamientos de Dios con respecto a la familia. El amor, de hecho, es un mandamiento que engloba todos los demás. En Mateo capítulo 22, versículos del 34 al 40, dice lo siguiente. Jesús hablando del amor acá. Lo tenía, pero se me perdió. 22 del 34 al 40. Perdón. Dice, pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba le preguntó, según ellos iban a achicar a Jesús, o sea, el creador de la ley, pensaban ellos que lo iban a dejar humillado en conocimiento de la ley. Se da cuenta de la arrogancia humana. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Ellos esperaban que le contestara algo del decálogo posiblemente, que le contestara algo de todas las ordenanzas que hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Pero él dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es decir, que toda parte de nuestro ser esté inclinado en amor hacia Dios, en hacer su voluntad, como leímos hace un momento. Si entendimos que Él nos ama como el Padre le amó, y ese amor es que nos da a entender su voluntad, amar a Dios es hacer su voluntad. Ese es el grande y el primer mandamiento. Pero luego hay otro aspecto. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a sí mismo. De esos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Para que a usted le diga a un judío, la ley y los profetas, para ellos era como lo máximo en cuanto a referencia, es decir, todo el conocimiento que ellos tenían de Dios se englobaba o provenía de la ley y los profetas. Y aquí Jesús les dice, miren, si ustedes quieren cumplir perfectamente la ley, ok, amen a Dios y ámense entre ustedes y amen a su prójimo como a sí mismo. Entonces, únicamente amamos verdaderamente si lo hacemos de esta manera. Usted no puede amar a su hermano si no ama a Dios primero. La Biblia lo dice. ¿Cómo puede decir usted que ama a Dios a quien no ve si no ama a su hermano a quien sí ve? Usted no puede decir que tiene una buena relación con Dios si usted es un miembro que no contribuye en la iglesia, sino que al contrario divide. Usted no puede decir que ama a Dios si usted critica, juzga de una forma apresurada y no en amor habla con sus hermanos para cuidarles en sus pecados. Espero darme a entender con esto. Ahora, el amor bíblico hacia los demás tiene características particulares.
Ahora sí vamos a leer el pasaje que se lee reiteradas veces en bodas, que se lee reiteradas veces cuando alguien le pide matrimonio a alguien, cuando hablamos de amor, que es primera carta a los Corintios, capítulo 13, que por cierto, aquí está hablando Pablo, viene hablando de dones, pero habla de lo fútil, de lo inútil que es todo lo grande que podemos hacer si no mostramos un amor de ese tipo. Dice primera Corintios, capítulo 13, dice del 4 en adelante, el amor es paciente. Y le pido por favor, no tengo tiempo para detenerme en cada una de estas cosas, pero le pido por favor que en ese listado vaya tomando en cuenta el carácter de Dios reflejado acá. Y que usted no puede decir que ama, o de una forma correcta al menos, hay pecado en nuestro amor, a menos que lo hagamos de esta manera. El amor es paciente, el amor es bondadoso, es decir, procura el bien y mostrar bien hacia el otro. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. Es decir, si usted dice que ama a otra persona, pero usted busca con esa persona ser superior a esa persona, ser arrogante a esa persona, usted no ama. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no busca ganar, no busca prevalecer, sino que busca la unidad. No se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, es decir, perdona. No se regocija de la injusticia. La injusticia es todo aquello que no se alinea a lo que Dios dice, sino que se alegra con la verdad. Y aquí me tomo un momento, porque hay una clara relación entre el amor de Dios y su verdad. De hecho, van de la mano. Por eso nuestra iglesia se llama, de hecho, gracia y verdad. ¿Por qué? Yo no puedo decir que amo a mi hermano si no le llevo la verdad de Cristo. ¿Se acuerda lo que hablábamos al principio de qué no es el amor? Que el amor no es alcahuetearle a todo el mundo su pecado, no es tolerar el pecado, sino que amar verdaderamente, según lo dice la Biblia, es que yo lo lleve al amor en la verdad. Es decir, mira, te amo y te amo tanto que te quiero mostrar tu pecado con base en la Biblia y lo hago en amor, considerándome primero a mí mismo, viendo que yo no caiga, no siendo arrogante, sino que poniéndome yo como el primero que puede hacer lo mismo. No hay separación entre el amor y la verdad. Si usted no muestra la verdad del evangelio a una persona, usted no la ama. Esposos, si usted no confronta a su esposa con su pecado, usted no la ama. Esposa, si usted no solamente le consiente el pecado, sino que alienta el pecado de su esposo, usted no le ama. Usted, de hecho, lo está mandando al infierno. O está consintiendo que él viva de una forma no alineada a Dios, de una forma injusta. Entonces, recuerde por favor particularmente esto. ¿Cómo puedo yo mostrar amor a otros? Muéstrales la verdad. Obviamente, alineado a todo lo más que dice el amor, no arrogantemente, no de una forma jactanciosa, sino que realmente porque usted le ama tanto, que usted no quiere ver que esa persona se pierda y que entonces regrese a el caminar en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Quiere mostrar amor y dice usted que ama a una persona, evalúe entonces si usted ama de esta forma. Y le doy un pequeño secreto. Usted no puede. Aquí, de hecho, lo que está hablando y lo que está resumiendo es el amor de Dios. Usted únicamente puede mostrar esto en la medida que Cristo en usted obre y actúe lo que usted no puede hacer. Yo no puedo amar a mi esposa todos los días porque hay días en los cuales mi egoísmo me lleva a ponerme encima. Hay días en los cuales no puedo amar a mis hermanos porque hay días en los cuales mi carne es más fuerte que cualquier buena intención y me quiere llevar a que yo me ponga por encima y que sea arrogante. Pero Cristo que vive en mí, que hizo la verdad, la voluntad perfecta del Padre, ese Cristo a quien el Padre amó y le reveló su verdad, ese Cristo el cual entonces me ama a mí y me ha contado su voluntad, Él sí puede en mí mostrarle ese amor que yo no puedo. Y por último lugar, otra característica del amor de Dios, que ya lo dije ahorita, pero igual solamente para que se remache un poquito el clavo ahí. Primera de Juan 3:16, no Juan 3:16, sino que primera de Juan 3:16, el amor de Dios es sacrificial.
Primera de Juan 3:16 dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí no quiere decir que usted se va a tirar tipo ¿cómo se dice? El guardavidas, ¿cómo se llama? Sí, la película de Kevin Costner con la Whitney Houston, que se va a tirar enfrente de una bala. O sea, no tiene usted que esperar dar la vida por su hermano de una forma literal en cuanto a que lo va a salvar de un balazo. Pero sí diariamente puede mostrar ese amor poniendo su vida por ellos al usted hacerse menor y poner su vida al servicio de ellos. Dar su vida por sus hermanos significa que usted se pone en segundo lugar y pone la necesidad de su hermano primero. Que usted se hace el segundo, se hace el menor y usted prefiere que su hermano esté bien. Eso también tiene que ver con la verdad. Yo pongo mi vida al yo hablar con alguien y decirle, brother, hermana, usted está mal con esto. Hermano, usted actúa sabiamente si reconoce que la persona que le está corrigiendo a usted no lo hace con una mala intención, sino que lo hace en amor. Hay que ser muy falto de entendimiento, muy falto de sabiduría, para entonces pensar que esa persona lo hace con una mala intención. Eso habla de un corazón que está contaminado y un corazón que no está realmente lleno de la palabra de Dios. Vamos a concluir con algunas implicaciones difíciles entonces del amor de Dios. No es que me quiera matar el chucho tiempo con las preguntas que van a hacer, no, pero ya son como cosas que yo sé que van a preguntar, entonces mejor las vamos a ir sacando de antemano. En primer lugar, ama a Dios a todo el mundo. Lo hablamos al principio, que Dios tenía un amor general por todos. Pues la respuesta muy general es que sí. De hecho, Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y la palabra ahí es cosmos, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos, de hecho, en el calvinismo luchan y para poder interpretar o decir que ese pasaje se refiere únicamente a los elegidos. Pero como vimos con nuestro pastor, eso se refiere al mundo malo. De hecho, Dios muestra su amor a este mundo malo que envía a su Hijo para que si el que cree en Él no se pierda. Obviamente los que creen son los que Él ha elegido, pero Dios ha dado a su Hijo como muestra de amor. De hecho, en su contexto en Juan 3, usted va a entender que se refiere a todo el mundo, porque el mismo capítulo dice que el mundo prefirió las tinieblas, que la humanidad a quien Dios amó y les envió a su Hijo, le rechazaron. Dios dio tanto amor por medio de la persona de Cristo, pero el hombre lo rechazó. Entonces, ¿Dios ama de una forma general a todo el mundo? Sí, pero de forma particular a los escogidos. Segunda, ¿cómo Dios puede amar a seres que son esencialmente ofensivos a Él y su santidad? ¿Será cierto que Dios odia al pecado pero ama al pecador? Mire, ese dicho de hecho es falso, ¿ok? Hay que rechazarlo. ¿Por qué? Si usted ve los primeros 50 salmos y si tiene tiempo, obviamente tenemos más tiempo ahorita con la cuarentena, busque los primeros 50 salmos y se va a dar cuenta 14 veces que dice que Dios odia al pecador. Mario, entonces, ¿cómo es que tú me acabas de decir que Dios ama al mundo, decir que ama a todos de una forma general, pero que odia al pecador, que esencialmente son todos? Ya vamos a ver la respuesta a eso. Dios, la Biblia dice en los Salmos 14 veces, de hecho, que Dios odia al pecador, que su ira está sobre el mentiroso, etc. La ira de Dios descansa sobre el pecado, Romanos 1:18 lo dice, y así como el pecador en Juan 3:36. Entonces, hay que entender algo acá, y aquí explico el aparente dilema o la aparente paradoja que hay. Mire, la ira de Dios no es un enojo ciego o implacable. Así como cuando usted se enoja y le va encima o lo que sea al que se le vaya ahí, Dios, su ira, de hecho, no es así. Por muy duro que resulte, de hecho, la respuesta o la ira de Dios es una respuesta perfectamente razonable e intencionada a una ofensa contra su santidad. Pero su amor también es uno de sus atributos y no es generado porque el amado sea digno de que seamos amados. De hecho, usted y yo no somos dignos que Él nos ame. El amor de Dios no se basa en nuestro merecimiento o nuestra condición de alguien que se merece ese amor. Entonces, ¿cómo se conjugan estas cosas? De hecho, para Dios
no es imposible que la ira y el amor se manifiesten al mismo ser o al mismo individuo a la vez. Dios, que es perfecto, por su santidad tiene que airarse contra los portadores de su imagen, contra aquellos que pecan, contra aquellos que son rebeldes, porque le han ofendido. Pero él también, que es perfecto, tiene que amar a los portadores de su imagen, porque esa es la clase de Dios que él es. Ahora, no a todos les ama de forma salvífica. Entonces, ¿cómo se muestra esto? Como le dije al principio, y por eso había contestado la pregunta al principio, Dios muestra su amor a los pecadores en que, por ejemplo, aunque esa persona vive en abierto pecado contra Dios, no le cae un rayo de repente. Pero también se ve que si llueve, no solamente a la casa del creyente le va a caer la lluvia y que se mueran las plantas del otro, también le va a caer el sol y la lluvia a esa casa. También posiblemente Dios le va a dar alimento a esa casa, posiblemente le va a dar un trabajo a esa casa. El problema viene cuando la vida humana o la vida terrenal de esa persona cesa, porque ahí ya entonces ya no es amor el que se encuentra, sino que ahí ya se topa meramente con la ira de Dios, porque esa persona ha acumulado ira toda su vida, ofendiendo a Dios con su vida misma. Que Dios por su paciencia le ha mostrado amor en la forma de una tolerancia o gracia o misericordia y longanimidad, una gracia común, es diferente. Pero esa persona se va a encontrar con un Dios santo cuando muere. Y la última, si Dios es impasible, el pastor Marcelo hablaba ayer de la impasibilidad de Dios, como que Él no tiene pasiones. Porque obviamente cuando usted ve las pasiones de Dios, cuando ve emociones de Dios, como Él ocupó la palabra muy clara, tenemos en la Biblia los antropomorfismos, que es cuando le damos a Dios una forma humana, por ejemplo, en cuanto a cuerpo, por ejemplo, el brazo del Señor, los ojos del Señor, la boca del Señor. Él no tiene boca, ni ojos, ni brazo. Solamente Cristo los tiene, pero Dios Padre no, porque no los necesita. Eso se llama antropomorfismo. Pero también tenemos los antropopatismos, que son cuando vemos que Dios expresa sus emociones de una forma humana y lo hacemos así para poder comprenderlo. Ahora, como hablábamos, Dios no tiene emociones como usted y yo las tenemos de una forma pecaminosa, sino que Él las tiene de una forma santa y pura. Me voy a tomar el tiempo de leer, y eso lo saqué literalmente de un libro que el pastor Jaime me compartió, que se lo recomiendo muchísimo. Se llama La difícil doctrina del amor de Dios, de D.A. Carson. Y me encantó cómo le respondió, y no quiero arruinarlo con mi interpretación y lo leo literal. Dice, si Dios ama, respondiendo al hecho de que si Dios es impasible, su amor es equivalente a su voluntad. Es decir, si Dios no siente emociones, entonces su amor es como bien simplón. Su amor es como, bueno, realmente no es que me ame, sino que Él solo me eligió y ya. No, sí hay de hecho cierta emoción en Dios. Pero mire lo que le dice acá. Si Dios ama, es porque escoge amar. Si sufre, es porque escoge sufrir. Dios es impasible en el sentido de que no tiene pasión, emociones que le hagan vulnerable a lo exterior, a cosas sobre las que no tiene control o que Él no ha previsto. Usted y yo sí. Si de repente el novio o la novia lo corta a alguien, se muere el compadre. Pero Dios no está sujeto a esto, no está sujeto a que nada de lo que ocurra a su alrededor le afecte, porque de hecho Él ha determinado todo lo que va a pasar. Nuestras pasiones hacen variar nuestra dirección y nuestras prioridades, pero controla nuestra tristeza y nuestra felicidad, sorprendiendo y destruyendo, estableciendo nuestros compromisos. Escucha esto. Pero las pasiones de Dios, como todo lo demás en Dios, se manifiestan en conjunción con la plenitud de todos sus atributos. En ese marco, el amor de Dios no es tanto una función de su voluntad, sino algo que se manifiesta en perfecta armonía con su voluntad y con su santidad, sus propósitos redentores, sus planes infinitamente sabios, etc. Dios le ama. Y hay un afecto de Dios para aquellos a quienes ha elegido. Y ese afecto obviamente conlleva una emoción, pero una emoción que está en perfecta conjugación con sus demás atributos. Por tanto, Él sí siente un afecto de amor hacia usted, pero no de una forma pecaminosa como usted y yo. Lo último que menciono, porque ya se me acabó el tiempo, ¿qué produce el amor de Dios en nosotros? En primer lugar, como leímos en 1 de Juan 4:19, una reciprocidad. Amamos porque Dios nos amó. Si Él nos ama, debemos amarle a Él.
pero también debe producir confianza. Dice Romanos 8:38, porque soy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted está seguro en el amor de Él. No importa que el mundo arda en fuego, no importa que el mundo se vaya a una espiral de desorden, su seguridad no está en que si ayer hubo una aglomeración, su seguridad no está en el número que está en el sitio web del gobierno, su seguridad no está en una cantidad de dinero, su seguridad está en que el amor de Dios no cambia. Y aunque su vida acabe de una forma humanamente negativa, por ejemplo, como Pablo, su seguridad está en que Él nunca le va a dejar de amar, ni aun que usted parta de este mundo. De hecho, primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vamos a orar y luego vamos a dar pie para preguntas y respuestas si algún hermano tiene algo. Ya veo 14 mensajes, me da miedo abrirlo, pero vamos a orar. Dios, te damos gracias por ese día, gracias Señor por tu amor, gracias Padre porque hemos aprendido más de Él y que porque podemos ver reflejado cómo tu amor no es una emoción pasajera, sino que tu amor es una decisión voluntaria que tú has dado de mostrar tu afecto a nosotros y que se hizo de forma perfecta en la persona de Jesucristo. Te rogamos entonces que podamos reflejarlo de igual manera, pero no de una forma emotiva e imperfecta, sino que de una forma madura, en alineamiento a tu voluntad y a tu justicia. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Ok, vamos a ver las preguntas. Vamos a dejar de compartir acá. Vamos a stop sharing. Ok. Santo Dios. Ok, ya pusieron ahí. Ok. Me saluda mi suegra, Dios guarde. Vaya, ok. Dice acá, hermano Jesús Trinidad, debemos entonces amar de forma general y también de forma particular. ¿Y cuándo hay amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿A qué amor se refiere? Ok, muy buena pregunta, hermano. Veamos, a lo que me refiero con amor general es que Dios se lo da a todos, pero hay un amor particular para los escogidos, de modo que Dios nos salva a todos. Su amor particular se muestra que Él ama de tal forma que Cristo murió por esas personas. Por tanto, fue de forma particular, no todos van a ir al cielo. Entonces, en nuestro caso, ¿de qué forma debemos amar? Pues debemos amar así como el Padre nos ha amado. Con todas las características que hablamos ahora, ese es el tipo de amor que tenemos que mostrar a otros. Ahora, cuando dice amar al prójimo como a ti mismo, ¿a qué amor se refiere? Ok, obviamente está ocupando un término humano, en el sentido que usted obviamente se puede poner encima de otros. Usted se da una prioridad, inherentemente se da un primer lugar en muchas cosas. Lo que la Biblia dice acá es, si tú te amas a ti mismo, todo lo bueno que tú buscas, dáselo a tu prójimo. Obviamente estaba también hablando de la ley de oro también, o sea, es decir, ahí lo que está hablando es un tema de reciprocidad. No te pongas encima de tu hermano, sino que el mismo amor que tú te mostrarías a ti mismo, mostráselo a tu hermano. No sé si, bueno, espero haber contestado la respuesta. Hermana Alexa dice, no comprendí muy bien la explicación sobre Juan 3:16. ¿Puede por favor explicarme más detenidamente? No hay problema. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. La palabra ahí es cosmos. Habla de todos, no solamente se refiere a los escogidos. Muchos lamentablemente por justificar la postura calvinista, que no necesita ser justificada porque está en toda la Biblia, dicen, no, pero ahí solamente habla de escogidos. De hecho, si usted ve todo el capítulo 3, habla del mundo, de cómo el mundo pecaminoso, el mundo malo rechaza a Jesús y Dios muestra su amor mandando a Jesús. Obviamente no todos la habían de aceptar, únicamente le reconocieron y le vieron y hasta la fecha le siguen viendo aquellos que el Padre ha escogido para que crean en Él. Pero Juan 3:16 sí muestra que Dios el Padre tiene un amor general por todos
pero obviamente particularmente se muestra únicamente en aquellos que han de recibir vida eterna por medio de la palabra, por la persona de Jesucristo. Ok, Michelle Pozo dice, como escogida de Dios, creo yo, antes de responder al llamado del Evangelio, Dios me amaba con amor general, así es. O aún antes de que respondamos al Evangelio, Dios ama con amor específico a sus escogidos, también. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Efesios 1 que en amor nos predestinó, es decir, que el amor de Dios no solamente se manifiesta en el momento de ser elegido, sino que fue una decisión de la voluntad de Dios que viene desde la eternidad. Antes de que el mundo fuera creado, Él nos había escogido en amor. Efesios 1 lo dice. Entonces, específicamente a sus escogidos, Dios les ama también de una forma o con amor eterno. No quiero mal ocupar el versículo de Jeremías, con amor eterno te he amado, porque no se refiere a eso. Pero en los escogidos lo vemos en Efesios 1, que Él en amor nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Si una iglesia, Pastor Jaime, no sé si he respondido bien eso, si quieres agregar algo más. No, está perfecto. Ok. Si una iglesia tiene una perspectiva romanticista de Jesús y el Evangelio, ¿cómo ayudarles a redireccionar su teología? Bueno, de hecho, muy buena pregunta. Pero como todo, cuando una iglesia tiene una mala teología, porque la perspectiva romanticista del amor es lo mismo, una mala teología. ¿Cómo se ayuda entonces? En primer lugar, presentar el Evangelio. Hay que ver si el pastor realmente ha nacido de nuevo, si realmente ha conocido la verdad, si realmente conoce el Evangelio, porque si no va a hacer maquillar algo que al final se va a caer. Yo erróneamente pensé que se podía reformar una iglesia desde afuera y estuve un par de años trabajando y queriendo, lo digo en mis fuerzas, queriendo reformar una iglesia pentecostal. No se puede, porque el pastor no había abrazado a la doctrina de la gracia realmente. Entonces, mientras en la cabeza de la iglesia no haya abrazado la verdad bíblica, entonces poco o nada se puede hacer. Es primero o primordial presentar el Evangelio de una forma correcta, que ahí va obviamente el amor de Dios metido como un elemento principal del Evangelio, pero no solamente es el amor que vamos a ir a corregir. De nada me sirve decirle a la persona, mira, esto es amor, si yo no le enseño realmente en qué consiste el Evangelio. Porque si yo no enseño, por ejemplo, que el amor de Dios es salvar a algunos, pero que el Evangelio enseña que hay algo más grande que eso, que no solamente el punto era salvar a algunos, sino que el punto era que Cristo fuera glorificado como el centro de todo, yo estoy presentando un Evangelio parcial. Pregunta 3 dice, como mujeres solteras, ¿cómo podemos ser satisfechas en Cristo y su amor, en lugar de buscar o esperar ese amor en un hombre? Muy bien, me encanta la pregunta. Pues creo que ya lo respondiste ahí. Es decir, si yo, por ejemplo, me pongo mi ejemplo, si yo cuando estaba soltero, yo hubiese depositado, que por cierto pasó, yo me di cuenta obviamente cuando llegué al matrimonio que había muchas cosas que estaban mal. Yo esperaba que mi esposa cumpliese muchas cosas que no le correspondían a ella. Yo tengo que entender que cuando Dios junta a dos personas, no es para que se satisfagan mutuamente de una forma humana, sino que ahí hay que recordar, Michelle, cuál es el propósito del matrimonio, que es mostrar la unión de Cristo y su iglesia y glorificarle de esa forma juntos. Por tanto, si yo pretendo unirme, o sea, yo si fuera soltero, si alguien es soltera, no solo mujeres, sino que hombres, pretenden buscar a una persona idónea para sus vidas, deben entonces ver que ambos tengan el mismo propósito, que es de glorificar a Dios con sus vidas y de poner de manifiesto la unión perfecta entre Cristo y la iglesia, y lo van a hacer juntos como matrimonio. Por tanto, ambas personas tienen que tener ya una comprensión adecuada del Evangelio. Ambas personas tienen que tener una satisfacción en Dios que, por ejemplo, alguien tiene que analizarse. Y aquí ya entrando en términos posiblemente ya más humanos. ¿Será que yo estoy idealizando a la persona?
¿Será que yo estoy poniendo mi esperanza en esa persona? ¿Será que yo estoy depositando una esperanza que únicamente le corresponde a Dios? Y eso lo veo en cosas, por ejemplo, que pasan en la unión, en el matrimonio, por ejemplo, o el noviazgo incluso, si es que seguimos un modelo tal vez mezcla bíblico, mezcla contemporáneo, porque el noviazgo bíblico pues no existe realmente, e incluso el mismo que llamamos cortejo bíblico pues no existe, es una amalgama que hacemos con nuestra sociedad ahora. Existe obviamente el matrimonio y una relación con propósito hacia él. Entonces, si en esa relación se ven manifestaciones egoístas y que la persona no ha, y tanto uno como la persona, no ha madurado de una forma en la cual se puedan resolver las cosas, porque ambos están satisfechos en Dios, sino que ambos son muy inmaduros, pues posiblemente es una señal que no estamos listos para eso. Una señal, obviamente, no lo digo de una forma mística, sino que de una forma práctica. Yo considero que dos personas para casarse deben estar maduras en tres formas. Primero, obviamente, y básico, no lo digo que eso sea lo primordial, pero primordialmente en lo económico. Si dos personas no tienen cómo sostenerse, no trabajan porque no son responsables, pues yo ni siquiera me fijaría, si estuviera soltero, en una persona que no tiene una mentalidad ya madura en cuanto a cómo sostener un hogar. Obviamente ahora yo estoy casado ya, mi esposa trabaja, esperamos en unos años poder que ella solo se quede a cargo de Andrés y yo obviamente trabajar, pero yo sé que ella no se habría fijado en mí si yo no trabajara. En segundo lugar, debe haber una madurez emocional, que las personas tengan una madurez en cuanto a cómo manejar las cosas, que se desprende de lo otro, que es una madurez también espiritual, que esa persona haya crecido en el Evangelio, que no sea un neófito y que si conoce las doctrinas de la gracia, que ya tenga un tiempo de caminar en ellas, porque si no fácilmente, posiblemente sea una persona que por emoción las ha aceptado, pero realmente no las afirma como su verdad. Pastor, no sé si quería agregar algo a eso. Sí, gracias, Mario. Sí, todo lo que Mario dice es correcto y creo también que como cristianos esas son las partes prácticas ya de cómo yo como persona soltera o como yo como persona casada voy a glorificar a Dios. Sin embargo, el punto principal o yo lo que tal vez quisiera es que no nos pongamos esas etiquetas, porque esas etiquetas es como que nos meten dentro de un grupo a nosotros. Entonces, yo soy cristiano antes de estar soltero, antes de estar casado, o sea, soy un hijo de Dios antes de cumplir todos estos roles. Y como hijo de Dios, mi propósito principal es glorificar a Dios. Entonces, yo tengo que estar satisfecho en Cristo primero para poder ser un buen trabajador, para ser un buen padre de familia, para ser un buen esposo, para todos. O sea, si yo no estoy satisfecho en Dios, no puedo ni tan siquiera hacer un buen uso de mis dones, no puedo ni tan siquiera encontrar gozo en la escritura. O sea, la idea es de que yo como cristiano tengo que estar satisfecho en Dios y querer amarlo a Él por sobre todas las cosas. Si yo amo a Dios por sobre todas las cosas, creo que ahí es donde entra todo lo que tú decías, Mario. Si yo amo a Dios por sobre todas las cosas, voy a buscar a alguien que ame a Dios antes de que a mí me complemente. O sea, una persona me puede complementar muy bien en la carne, pero si esta persona no ama a Dios y yo no voy a glorificar a Dios con ella, entonces de entrada hay que echarlo. Y esto es igual con el negocio, esto es igual con la crianza de los hijos. A veces los hijos, por ejemplo, los padres preguntan, ¿cómo puedo ser un buen padre? Bueno, ame a Dios antes que a sus hijos. Ya, y la palabra dice que a los hijos hay que disciplinarlos. Entonces, si usted no se toma el tiempo y los disciplina como debe de ser, usted está amando más a su hijo o su comodidad que a Dios. Entonces, amamos a Dios cuando nos sometemos a su palabra y en base a eso, pues direccionamos toda nuestra vida. Entonces, creo que por ahí. Gracias, pastor. En efecto, y muy, muy adecuado esto. No, yo creo que no hay que caer en una sobreglorificación del matrimonio o del noviazgo, etcétera, etcétera. Y no quiero matizar mis palabras. Obviamente el matrimonio es algo maravilloso y lo digo después de 5 años en los cuales
He visto cómo la gracia de Dios se manifiesta y ha obrado en mi vida por medio de mi esposa. O sea, yo sin mi esposa no podría vivir, yo sin mi esposa no habría crecido de la forma que lo he hecho. Y no me arrepiento ni en lo más mínimo de haberme casado, definitivamente. Le doy gracias a Dios por ello, pero yo, como dice el pastor Jaime, sigo siendo creyente, esté soltero o esté casado. Entonces, creo que lo mejor en este caso es aprender a glorificar a Dios y aprender a mostrar su amor, sea cual sea que sea mi condición, ¿verdad? Pregunta Michelle también, entiendo que Dios salvará a personas incluso que no son calvinistas, pero si su amor está ligado a su verdad, ¿cómo es que los ama con amor específico a aquellos que no están en la verdad y probablemente nunca lo estarán? Es su soberanía, su soberanía. Obviamente, una vez me preguntaba, porque aquí tal vez no es tanto el hecho que no sean calvinistas, sino que abracen la doctrina de la gracia, o que abracen la doctrina bíblica sobre todo. Yo creo, obviamente, que hay muchas personas dentro del pentecostalismo, dentro de posiblemente otras denominaciones, cuya doctrina no es 100% bíblica, que muy posiblemente muchas sean salvas. No muy posiblemente, seguramente son salvas. El tema es que el cristianismo que van a vivir por estar en una doctrina que no es 100% bíblica, no es 100% plena, y así Dios lo definió. Posiblemente tengan una función de testificar, incluso entre sus mismas denominaciones, si ellos que de verdad han creído y han nacido de nuevo. Sin embargo, ¿cómo es que lo ama con amor específico? De la misma forma que nos ama a vos y a mí. O sea, por su soberanía, Él ha decidido salvarnos. Vamos a ver. hermano Carlos Arevalo dice: el Ministerio de Ayuda Social, donde he servido y en muchas iglesias, se nos enseña que amar al prójimo es proveerle de comida y ropa, lo cual es bueno hasta cierto punto, y además llevar evangelio, aunque sea de la forma light que conocemos. Vamos a ver. Hay un par de prostitutas a quienes llevábamos siempre comida, galletas, café. Perdón, mi computadora está cayendo correo del trabajo y me bloquea. Y para no atrasarnos o no quitarles tiempo, no se les predicaba. En las ocasiones que yo les dije a los compañeros que mostraríamos más amor hacia ellas, señalándoles su condición de pecado, en amor obviamente, que solo dándoles comida, al hacer un comentario así, es para que uno sea considerado como alguien que anda juzgando al prójimo, no amando al prójimo. ¿Cómo podemos despertar en los creyentes ese entendimiento del verdadero amor de Dios? ¿Será realmente una cuestión de doctrina equivocada o será que sí hay conocimiento, pero se sigue viendo de una forma ligera el pecado del infierno, esperando así subconscientemente no sentirse uno mismo juzgado? Usted lo ha dicho, hermano. Y lo digo en amor, como hemos hablado ahora, en la verdad. Esas personas posiblemente no son nacidas de nuevo, por tanto, no pueden compartir aquello que no tienen. No les importa compartir el evangelio porque no lo han recibido en primer lugar. Muy posiblemente a esas personas les gusta ir a la iglesia como un grupo social o como una reunión que ellos participan, pero no han entendido el evangelio, porque si lo hubiesen recibido, entonces lo compartirían porque entienden que es lo primordial. La ayuda social obviamente es importante, la ayuda social es muy buena, pero no es lo primordial en la iglesia, es resultado de lo que la iglesia hace. De nada me sirve que yo tenga bien alimentado, y lo con bien alimentado no lo digo de forma burlesca, sino que de nada me sirve que yo le dé mucha comida a ciertas personas, si al final esas personas se van a ir al infierno. Entonces, ¿será un tema de doctrina? Sí, en efecto, pero de doctrina central, que es el evangelio. Vamos a ver. Hermana David pregunta: ¿cómo podemos contestar a aquellos creyentes que cuando les decimos que Dios está castigando al pecador o disciplinando a sus hijos, dicen eso no puede ser porque Dios es amor y ya pagó por todos nuestros pecados en la cruz? Y perdón que les dé la misma respuesta, pero es realmente la que aplica. O sea, es decir, es de enseñar el verdadero evangelio y enseñar ahí, ocupar esas oportunidades para llevarles a la Biblia, y con todo lo que hemos estudiado ahora, yo con gusto te puedo compartir el estudio en PDF, llevarles a esos pasajes donde habla que obviamente Dios ama, pero Dios ama también a sí mismo y se ama a su santidad, y que Él no va a tener por inocente al culpable, como veíamos el sábado. Entonces, ¿cómo podemos contestar? Pues decirle en primer lugar que eso no es el Dios de la Biblia.
El Dios que en ellos están creyendo no existe. Ni siquiera es que Dios no sea así, sino que no existe ese Dios, porque no es el Dios de la Biblia y no hay otro Dios fuera de él. Entonces, claro, eso debe ser pidiendo sabiduría a Dios, pidiendo que nos permita hacerlo en amor, de modo que no sea mi intención de ganar la discusión, que no sea mi intención de, de probarle que está equivocado y yo decir que estoy en lo correcto, pero, ¿qué pasó? Se oye. Sí, dale, dale. Ah, perdón, yo pensaba que no se escuchaba. Eh, Como les decía, sí, en efecto, Dios ama, pero hay muchas cosas que conllevan su amor. Entonces yo debo también presentar la verdad de una forma completa, el evangelio de una forma integral y completa, de modo que el amor de Dios sea visto en su contexto correcto. No sé si contestas a tu pregunta de... Ok, chivísimo. Vamos a ver. Esa pregunta. Perdón, Sí, solo quiero agregar un poquito ahí. También hay que tener en cuenta, hermanos, que la mayoría de creyentes, igual nosotros, venimos de contextos donde la filosofía y los dichos y la cultura del mundo han influenciado mucho la doctrina. Entonces, escuchamos o nos aferramos a textos o definimos, nos aferramos a frases como, por ejemplo, Dios te ama como sos. Si Dios te ama como sos, él no va a pretender cambiarte, pero eso es algo completamente contrario a lo que la Escritura dice. La Escritura, de hecho, da una promesa de santificación, da una promesa de cambio, una promesa de hacernos más como Jesús. Filipenses 1:6 dice: el que empezó la buena obra, la ha de perfeccionar. Entonces, tenemos nosotros que también que estar pendientes de cuáles son esas doctrinas, por decirlo así, que ellos tienen, que están definiendo el amor de Dios, están definiendo la obra de Cristo, están definiendo lo que es el Evangelio, y es completamente contrario a lo que la Escritura define. Entonces, creo que es muy útil hacerles preguntas. ¿Qué es para vos el amor de Dios? ¿Y por qué crees que esto pasa de esta manera? Entonces, ¿por qué, si es así, Dios cree, si tú tuvieras un hijo, lo dejaras hacer lo que él quisiera? Entonces, ¿qué pasaría si tu hijo es desobediente? Etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera la gente va entendiendo que sus propios paradigmas en los que están basados están equivocados. gracias, pastor. Ok, dice el hermano Ángel, ¿cómo podemos hacer entender a los hermanos de otras iglesias que su doctrina está mal, ya que solo promueven el amor de Dios para atraer a otros a Él, o que explican el amor de Dios de una forma errónea y que además no predican sobre sus otros atributos? Creo, hermano, que vos te contestaste ya. Eh, en primer lugar, tenemos que, y aquí aprovecho para hacer como ese pequeño anuncio. Esto, lo que estamos hablando acá, es únicamente una superficie de lo que la teología habla acerca de los atributos de Dios. Es necesario, así como dice la Biblia en 2 Timoteo, que nos preparemos, que seamos obreros, que no tengan de qué avergonzarse, que tracen la palabra de verdad correctamente. Entonces, en primer lugar, más allá de señalar, y no digo que sea tu intención, Ángel, pero aprovecho tu pregunta para decir que es importante que nos preparemos para poder presentar defensa con mansedumbre de la esperanza que tenemos. Es importante, como dice Pedro, es importante que nos preparemos en la iglesia. Obviamente ahorita por el tema de la cuarentena hemos suspendido clases, pero hay clases de seminario para que donde podemos entender cómo hacerlo de una forma más profunda. Ahora, de igual forma, creo que ahí el amor, si ellos lo están enseñando de una forma errónea, tú puedes mostrarlo de una forma verdadera. Y en este caso, la forma verdadera de mostrar el amor es predicar la verdad. Tú con lo que has aprendido, enseñarles en amor con la intención de que ellos no se pierdan, que es lo que la Biblia dice, porque más allá de buscar que ellos no enseñen mal, hay que ver qué es lo que ellos creen mal, porque ellos reproducen a otros la teología que ellos mismos tienen. Entonces, no solamente es que ellos enseñan a otros que Dios ama incondicionalmente, ellos en primer lugar creen que Dios les ama de una forma incondicional, es decir, sin importar lo que ellos hagan y sin tomar en cuenta la persona de Cristo.
Claro, el amor de Dios no está basado en nuestras condiciones. A lo que me refiero es que Dios nos ama, así como decía el pastor Jaime, Dios nos ama y nos va a dejar igual. Y eso no es así. Dios, de hecho, no nos amaría o no nos ama si nos deja iguales. De hecho, sería un tirano, sería un salvador inmisericordia si Él nos salvara con la esperanza del cielo, pero viviendo sin ningún tipo de esperanza para esta tierra, de que el pecado, si bien va a seguir con nosotros hasta que moramos o hasta que Él venga, pero que ese pecado quedó inutilizado y que podemos vivir en libertad en el Mesías. Por tanto, esa esperanza es importante que el creyente la tenga también. Es importante que entendamos que la salvación no es solamente una esperanza futura, sino que en el momento. Perdón, también algo de aquí en la tierra. Entonces, es importante entender que si Dios nos ama, Él también nos ama de tal manera que nos va a seguir transformando a la imagen de su Hijo. Y eso es muestra de su amor también. Vamos a ver. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? No sé si he respondido bien las que hemos hecho. Espero que sí. Si no, estoy abierto a cualquier otra pregunta u observación. Pastor, creo que no hay más preguntas. No sé si hay alguna pregunta en Facebook. Creo que no. No sé si tú tienes algo más que agregar, Pastor. No, no, estamos bien. Este es eh, lastimosamente creo que no hay un atributo tan mal entendido y tan abusado como el amor de Dios, y creo que es importante que nosotros lo podamos entender. Y de hecho, cuando nosotros lo entendemos así, aunque nos destruye el romanticismo que nosotros algunas veces pensamos, nos damos cuenta qué tan profundo y qué tan perfecto es realmente el amor y qué tan esperanzador es el amor de Dios, solo al entenderlo desde la perspectiva bíblica, no como nosotros creemos. De esta manera no nos podemos hacer preguntas como si Dios nos ama o no cuando estamos pasando por situaciones difíciles, o preguntas como ¿por qué Dios permite esto? Si Él es bueno, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos atributos que estamos aprendiendo creo que nos complementan de alguna forma nuestra teología y nos ayudan a enfrentar las experiencias diarias que estamos teniendo. Así de que gracias, Mario, muy buena exposición. Gloria a Dios. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a cerrar con una oración. Ok, perfecto. Gracias a Dios, hermana Alexa. Vamos a orar, le pido que incline su rostro, así concluimos y vamos a descansar. Dios mío, te damos gracias en esta noche por habernos reunido en torno a tu palabra para aprender sobre tu amor. Gracias, Dios, porque tu amor es más sublime de lo que podemos comprender. Gracias porque tu amor no está limitado a únicamente un sentimiento de bondad eh, terrenal, sino que es, Señor, que tú nos das de ti mismo, que tu amor es mostrado dándonos de ti mismo y es así como tú lo quieres demostrar. Te damos gracias, Señor, porque lo que hemos aprendido y te rogamos que nos des la sabiduría, el denuedo, la disposición y sobre todo el amor para poderlo hacer con aquellos que no te conocen y sobre aquellos que afirman conocerte, pero que si evaluamos a la luz de la Biblia, Señor, realmente no te conocen. Señor, que nuestra actitud con ellos no sea de arrogancia, que no sea de querer prevalecer sobre ellos o ganarles una discusión, sino que sea en amor, mostrarles tu verdad, así como tu verdad nos fue mostrada alguna vez también a nosotros. Te glorificamos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Les amo mucho, hermanos. Que pasen feliz noche. Que Dios les bendiga.